Buenos días, mis queridos hermanos. Es un privilegio grande el tener la oportunidad de saludar con ustedes, aunque sea de esta manera virtual. Es un gusto y les agradezco a cada uno de ustedes que se haya conectado para escuchar el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. También quiero agradecer a nuestro pastor por invitarme para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Así es que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Como todos ustedes saben, estamos viviendo un tiempo de dolor y angustia bajo el azote de esta pandemia que se ha extendido por todo el mundo. Va dejando muertos y muertos por todas partes. Este mal ha trastornado por completo nuestra vida y el panorama es desolador. Ni hablar acerca de cuántos planes truncados, muchos negocios quebrados, mucha gente sin trabajo, muchas personas sufriendo la partida de un ser querido. Muchos sin ni siquiera saber dónde están enterrados los restos de un hermano, de un padre, de una madre, de un hijo. Usted puede imaginar una señora que perdió a su madre, después a su padre, más tardecito perdió a su esposo y después perdió también a su hermano. Todos fallecieron en menos de 5 días. ¿Puede usted imaginar la magnitud de esta tragedia en su vida, el dolor y angustia en su corazón? Mucha gente en su insensatez e ignorancia se ha vuelto en contra de Dios y culpa a Dios por todo el mal que está sucediendo en estos momentos. Cree que esta pandemia es un castigo de Dios. Muchos, mis queridos hermanos, tienen una percepción errada de Dios como de un Dios implacable e iracundo. Con la ayuda de la religión se han creado la imagen de un Dios que siempre está enojado, un Dios que está listo para consumir y para castigar a los pecadores por su pecado. Me viene a la memoria los amigos de Job, por ejemplo, quienes creían que Dios estaba castigando a Job por sus pecados. Y lo que sucedía a Job le atribuyen a Dios con las siguientes palabras: el juicio de Dios cayó sobre él, hizo algo malo y Dios lo está castigando. Ese mal es el castigo de Dios por sus pecados. Sin embargo, ¿es correcta esta opinión? La respuesta es no, definitivamente. Hermanos, mucha gente desconoce que estamos viviendo en la época de la gracia. Estamos viviendo la dispensación de la gracia. Dios no condena ni castiga al pecador. Hay que tener cuidado, no estamos diciendo que es correcto pecar, no estoy diciendo que el pecado no es realmente pecado y pecar en contra de Dios. Lo que estoy diciendo, mis queridos hermanos, es que esta pandemia no es un juicio de Dios contra este mundo pecador. Esto, por supuesto, no significa tampoco que el pecado no recibirá su respectivo castigo en el día señalado por Dios. El juicio y castigo de Dios por el pecado de este mundo tuvo lugar hace unos 2000 años atrás en el Monte Calvario, donde Cristo, el Hijo de Dios, cargó nuestros pecados y los pecados de todo el mundo y los clavó en la cruz. Él pagó el precio por todos mis pecados, mis culpas y mi castigo. Sus pecados, su culpa y su castigo cayeron sobre Él, sobre Jesucristo. La palabra de Dios bien dice: la paga del pecado es la muerte, dice ahí Romanos 6:23. Pero todas las muertes y toda esta estela roja y de dolor que ha causado esta pandemia no es un juicio de Dios, no, es el resultado de hombres pecadores que viven sin principios, sin valores, sin escrúpulos, quienes crean esta clase de virus. Toda esta tragedia es el resultado de sus propios actos y resultado de su pecado. Quisiera, hermanos, que veamos todo esto que acabo de decir, yéndonos a la palabra de Dios, con ejemplos de la Biblia.
Nosotros sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la perfecta representación de Dios Padre. Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15. Quien lo haya visto vio al Padre, dice Juan 14:9. Y Él, Jesucristo, solo hizo lo que vio hacer al Padre, dice Juan 5:19. Por lo tanto, lo que veremos hacer a Jesús aquí en la palabra de Dios, Dios Padre también estaría haciendo lo mismo. Vayamos a Juan capítulo 8, en donde nosotros vemos a los fariseos llevando a una mujer hacia Jesús, una mujer que fue encontrada en un acto de adulterio y preguntándole qué es lo que deberían hacer con ella. De acuerdo a la ley de Moisés, no hay duda que esta mujer debió haber sido lapidada a muerte por ese acto. Su pecado se podía castigar con la muerte sin excepción. Pero aquí quiero que ustedes pongan atención y vean cómo nuestro Señor Jesucristo reaccionó, qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él dijo. Vamos por favor al Evangelio de Juan capítulo 8 y vamos a leer el versículo 7 del capítulo 8 y de ahí el versículo 9 al 11. Yo voy a leer en alta voz y usted haga el favor de seguirme con su mirada. Dice así, capítulo 8 de Juan, versículo 7 y de ahí 9 y 11, dice así. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 9 al 11. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo que Jesús hizo aquí por esta mujer hace 2000 años, por cuyo pecado de acuerdo a la ley de Moisés se castigaba con la muerte, es lo mismo que Jesús hace hoy. Hermanos y hermanas, ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es perdón y no juicio. Él es lento para la ira, dice su palabra. Jesús mismo durante su vida terrenal iba por todas las aldeas, por diferentes aldeas, visitando pecadores, comiendo con ellos, quedándose en sus casas, lo cual ocasionaba que los religiosos de su tiempo, los fariseos, se enojaran con él. Ellos pensaban, como muchos de nosotros hoy en día, que esos pecadores deberían ser aislados y castigados por sus pecados. Y mire lo que dicen dos de sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 9:24. Mire, le doy un poco el contexto. Nuestro Señor Jesucristo había llegado el tiempo de ser recibido arriba, dice la palabra del Señor, y se enrumbó hacia Jerusalén. Y pasando por ahí, por una región de los samaritanos, Él mandó a 2 delegados para que vayan a preparar lugar. Pero al verlos ellos, les negaron, no les permitieron llegar allá. No permitieron que Jesús y sus discípulos se quedaran ahí porque dice que iban en dirección a Jerusalén. No lo permitieron. Entonces mire la reacción de 2 discípulos de Jesús, de Jacobo y Juan, ahí en Lucas 9:54. Y dice así, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Pero eso no es a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Sus discípulos no habían comprendido todavía de la gracia y el amor de Dios.
Vamos a la palabra y veamos lo que dice. Marcos 2:17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Más adelantito en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Juan 19:13 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo Jesucristo a condenar al mundo. No envió para que castigara a los pecadores, sino para salvarlos. Esta es la era de la gracia, mis queridos hermanos. Esta es la era donde Dios ha extendido sus brazos amorosos a todo el mundo y dice: por favor, reconcíliesen conmigo. Como dice ahí en 2 Corintios 5, 20 y 21. Sin duda llegará el día en el cual Dios juzgará al mundo y a aquellos a quienes la invitación se les hizo y ellos rechazaron. Ese es el día de la ira. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En este día dice que nuestro Señor Jesucristo bajará como en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9. Pero ese día aún no ha llegado. Hoy no es el día de la ira y el castigo, sino es el tiempo y el día de la gracia, en la cual Dios, al entregar su Hijo Jesucristo en la cruz, ha extendido su mano de amor, de mano de gracia y bondad a todos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que todos sean salvos, como dice ahí en 1 de Timoteo, el cual Jesucristo quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el día de la reconciliación y no el día del juicio y el castigo. Regresando a la mujer que pecó, lo que hizo fue un pecado por supuesto y pecó contra Dios. Y así fue como lo enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿acaso Jesús la juzgó, la castigó, la condenó por lo que hizo? No, más bien le dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más, dijo el Señor. Porque el Señor odia el pecado y ama al pecador, dice la palabra de Dios. Así es que si ustedes o algunos de ustedes son aquellos que piensan que Dios es un Dios enojado, que condena y castiga a los pecadores con calamidades, con juicios, están en un gran error. El día del juicio y castigo es la era del Apocalipsis, pero no ha llegado aún. Hoy vivimos la dispensación de la gracia. Nuestro Señor Jesucristo ha venido y mire lo que dice ahí. Primera de Juan 2:2, dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por los pecados de todos. Él es la propiciación incluso por los pecados de aquellos que aún no lo conocen, que no le han recibido como su Señor y Salvador, de gente que aún no nace. Por todo el mundo. Dios ya no está enojado con el hombre, estaba enojado antes del sacrificio de Jesús y dice que vivíamos bajo la ira de Dios y va a volver a estar enojado en el día de la ira con aquellos que rechazaron la mano generosa de amor de Dios que fue extendida a través de la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. Ahora, sin embargo, mis queridos hermanos, es el tiempo de la gracia. La puerta está abierta.
Dios dio a su Hijo para que podamos todos los que le recibimos y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, para que podamos todos nosotros ser reconciliados con Dios, como dice ahí Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, dice la palabra de Dios. Antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo éramos enemigos de Dios. Sin embargo, después de ese sacrificio que hizo Jesús, ahora somos reconciliados con Dios. Este es el tiempo y la era del Nuevo Testamento, la era de la dispensación de la gracia en la que vivimos hoy. Dios hoy no está enojado con el hombre, sino que ha extendido su mano de amor y de misericordia para todo aquel que quiera recibirlo. Veamos de nuevo lo que dice 2 Corintios 5, 18 y 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios reconcilió al mundo, no solo a algunos del mundo, sino a todo el mundo consigo mismo. Cuando dio y entregó a su Hijo para que dé su vida en la cruz. La enemistad terminó ahí, ya no existe hoy. Por tanto, mis queridos amigos, escuche bien, atribuirle a Dios actos que darían la imagen de un Dios enojado, un Dios que castiga implacablemente y juzga a la gente. Y que mientras al mismo tiempo el Dios de amor, quien en su amor infinito dio a su Hijo para que muriera en la cruz, para reconciliar al mundo consigo mismo, distorsiona la verdad, distorsiona la realidad, y es la causa de las horribles y equivocadas opiniones que alguna gente tiene sobre Dios. ¿Quién quiere tener algo que ver con un Dios que supuestamente castiga implacablemente, causa destrucciones y es supuestamente responsable por todo el mal que está sucediendo en este mundo? Y aún así, esta es la imagen de Dios que la mayor parte del tiempo la religión pinta así. Pero esta imagen es completamente equivocada, es errónea. La imagen verdadera es la imagen de Dios que dio a su Hijo por nosotros y están sus brazos abiertos para todo el que quiere recibir este regalo maravilloso de la salvación. Un Dios que quiere que todos se arrepientan, que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos sean salvos. Y usando un pasaje del Antiguo Testamento, Ezequiel 33, 11, donde la palabra de Dios dice así, escuche, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios nunca quiso la muerte del pecador. Lo que quiere es que vuelva, y como vimos a Cristo diciendo a la mujer que cometió un pecado terrible, que de acuerdo a la ley de Moisés castigaba con la muerte, dice, ni yo te condeno, ve y no peques más, dice el Señor. Para terminar, mis queridos hermanos, Dios quiere que el pecador se arrepienta de su pecado y dé una media vuelta y se regrese a Él. Dios quiere que quienes no le conocen todavía vengan a Él y reciban este regalo maravilloso de Cristo en sus vidas y puedan tener una nueva vida, puedan nacer de nuevo y puedan conocer de ese amor maravilloso de Cristo
ese amor que sobrepasa todo conocimiento, como dice ahí Efesios 3:19. Sin duda hay un día, el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, como dice Romanos 2:5. Un día de juicio y castigo para aquellos que se negaron a reconciliarse con Dios. Quiero leer nuevamente 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice así, escuche. Hablando de cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo. Hablando, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero ese día aún no ha llegado. Hoy, este mismo día, el mensaje de Dios no es un mensaje de juicio y castigo, sino un mensaje de reconciliación. Dice ahí en 2 de Corintios, ya leímos, leímos 2 de Corintios 5, 20 y 26. 2 de Corintios 5, 20 y 21. Mire lo que dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el mensaje de Dios, mis queridos hermanos. Mire, cuando todo esto termine, todo va a ser diferente. Dentro de semanas o meses esta situación será controlada y con seguridad miles de muertos, negocios quebrados, familias destruidas, países en caos total. El nuestro ya es un caos total, ¿verdad? Pero con el tiempo todo esto pasará. Pero hay algo que queda muy claro. Nada volverá a ser como antes. Mucha gente estará viviendo con miedo, inseguridad, miedo. Muchos quizás van a encontrarse abatidos, vencidos, sin esperanza. Miren, nosotros hemos tenido el privilegio de estar compartiendo unos víveres con diferentes hermanos en estas últimas 2 semanas. Y ahí hemos podido ver cómo la gente dice que ha buscado en todo lado, han llamado a las autoridades, han pedido ayuda, pero no reciben ayuda. No hay ayuda. No debemos mirar en el hombre, no debemos mirar en las autoridades. Ellos no nos pueden dar la ayuda que nosotros realmente necesitamos. Nosotros debemos mirar arriba, debemos mirar a Dios. Y ahí va a encontrar la respuesta de auxilio que usted necesita en estos momentos. Y como nosotros llegamos con ese paquete de alimentos, dejándoles saber que los hombres se van a olvidar, que los hombres pueden olvidarse, que las autoridades que están llamadas a cuidar de sus ciudadanos, de sus mandantes, no han respondido, ni van a responder. Pero el único que puede responder con certeza y seguridad, si usted lo busca con todo su corazón, es Dios. Y aquí entramos nosotros, mis queridos hermanos. Para esto Dios nos ha estado preparando cuando estamos confinados en nuestras casas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver y escuchar lindos testimonios a través de las reuniones virtuales que tenemos con los hermanos.
No he escuchado un solo testimonio negativo. Hemos escuchado de cómo Dios ha estado obrando en sus vidas, haciéndoles entender muchas cosas que antes no entendían y haciendo cosas que antes no hacían, cosas maravillosas. Todos están listos, todos están agradecidos con Dios, todos están listos para volver a juntarse, deseosos de poder volver a vernos, abrazarnos. Hemos entendido qué es lo que realmente tiene valor eterno, lo que vale la pena, por lo que vale buscar su tiempo, dar sus medios, sus recursos, que son las cosas eternas, las cosas de Dios. Como decía Pastor Glenn en su predicación la vez anterior, de que debemos estar listos. Debemos estar listos para salir con el mensaje. Este es el mensaje, hermano. El mensaje no ha cambiado. Este es el mensaje. Y Pastor Clifford decía que todos tenemos esta responsabilidad y nos invitaba a todos a asumir esta responsabilidad. Todos tenemos esta responsabilidad de llevar este mensaje, que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay seguridad. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Él es en quien usted y todos nosotros podemos encontrar verdadero consuelo para nuestro dolor y fuerzas para seguir adelante. Abra su corazón a Cristo. Es el único que puede consolar su dolor o su angustia, sus miedos, sus temores en estos momentos. Es el único en quien cada uno de nosotros podemos asirnos, sabiendo que Él nunca nos va a soltar y sentirnos seguros, con paz en nuestro corazón, y nos dará las fuerzas para seguir adelante hasta el día que Él tenga determinado para cada uno de nosotros. Búsquele, de verdad, es fácil encontrarlo, Él está ahí. Solo tiene que buscarlo, solo tiene que arrepentirse de sus pecados, de su vida de pecado, abrirle su corazón, reconocer que usted le necesita, porque necesita un Salvador, porque usted y yo somos pecadores y necesitamos de Cristo, quien murió por nuestros pecados. Invítelo a entrar en su vida, a recibirlo como su Señor y Salvador, y su vida va a cambiar para siempre. Él va a traer consuelo, paz, incluso gozo dentro de la situación que estamos viviendo. Porque sabemos en quién nosotros confiamos, en quién está nuestra confianza. En Él podemos confiar fielmente. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Y lo ha demostrado siempre. Búsquelo, lo va a encontrar. Para eso vino. Hoy es el día que Él vino para darle salvación a su vida. Dios les bendiga.